Estimados amigos, muy buenas tardes. En este video tema del Ministerio El Evangelio Eterno, voy a aclarar y voy a contestar el por qué existe el atentado en Israel. Es un país que tiene de creación desde sus orígenes desde hace más de 3000 años, pero desde hace 2000 años sufre atentados, masacres continuos hasta el día de hoy. Ahí hay mujeres, niños, ancianos, pero igual sufren atentados inhumanos. La sangre no deja de derramarse en ese país que tiene 24.000 kilómetros cuadrados, incluyendo Jerusalén en la parte del este, y que no pasa de 9.7 millones de habitantes. El objetivo de este video tema es contestar por qué. ¿Por qué existe esta continua masacre y atentado en ese lugar y no hay quien lo pare? No hay paz y seguridad sobre la sangre de esos habitantes. Existen muchos videos, muchos youtubers especialistas, son periodistas, son televisoras que se dedican a difundir noticias de excelente calidad, pero ellos describen con lujo de detalles, con lujo de datos históricos renombrados. ¿Para qué? Para ilustrar al mundo entero cómo sucede y cuál es la historia en ese gran país. Pero lo que no les dicen es el por qué. Y la palabra de Dios tiene la respuesta, el por qué hay atentados, a pesar que hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hombres de bien, y siempre sucede allí. Vamos a la respuesta, el por qué. Porque los efectos ustedes lo ven por televisión y en las redes sociales de su preferencia. Ustedes lo pueden ver allí. Quisiera que me acompañen al libro de Mateo, al capítulo 27, del 15 en adelante. Lo que voy a narrar sucede en la tercera parte del primer siglo, del primer milenio. ¿Sí? ¿En dónde sucede? Sucede en Jerusalén, ¿no? Acá hay personajes como el gobernador de la ciudad, hay el pueblo, los dirigentes religiosos, y hay dos reos. Y van a ver qué es lo que pasó allí, y eso explica el porqué, y es el objetivo de aclarar el porqué en este video de lo que sucede actualmente en Israel. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa, la esposa de Pilatos, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, este gobernador también tenía el papel de juzgar. Se sentó y vino su esposa en ese momento. Era una mujer cristiana que tuvo visiones y sueños, y le dijo: no tengas nada que ver con este justo, por Jesucristo. Pilato llegó a saber de primera mano, revelado por Dios mismo a través de su esposa, de que no tenga nada que ver con este justo Jesucristo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Aquí en este versículo se ve que los dirigentes religiosos, como los sacerdotes, los ancianos, persuadieron a todo el pueblo, a toda la multitud, a que entregase a la muerte a Jesucristo y que soltase a Barrabás. Imagínense el poder convincente de estos líderes. No olviden que los líderes religiosos tienen la gran ventaja de manipular la opinión de la conciencia del pueblo.
por el tema de la credibilidad, sin dudar. El pueblo fue manipulado, pero le creyó a la mentira. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. La respuesta del pueblo fue que Jesucristo que sea crucificado y Barrabás sea suelto. Y el gobernador Poncio Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Este Pilatos, en el papel de juez, le pregunta. Para comenzar, es un juez inoperante, ¿no? Porque él consulta al pueblo, ¿no? Debe consultar a una ley el juez. Y él llegó a saber que era justo según la ley, según la revelación. Su esposa le dijo que no tenga nada que ver con este justo. No tenía ningún delito. Pero por amor al poder, por querer inquistarse en el poder, ellos venden su alma al diablo literalmente, por amor a la riqueza y al poder. Y ponen al pueblo allí para que diga. Y él sabía que por envidia le habían entregado, y este pueblo había sido manipulado por sus dirigentes. Mientras más le preguntaba, el pueblo se dio su suerte diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Él reconoce la inocencia de Jesucristo, reconoce la justicia de Cristo, que fue justo, ¿no? Allá vosotros. Y él hizo un ademán de que se lava las manos y lo entrega. Él pudiendo hacer lo siguiente, él pudiendo llamar a una guardia, ¿no?, a una escolta, y decir: escolten a Jesucristo, este es justo, es inocente, y el resto a su casa. Era gobernador y era juez, tenía el poder. Pero los que procuran el poder terrenal son muy tentados a la exquisitez de la riqueza, del poder terrenal. Echaron suertes por eso. El 25, después que Pilato se lava las manos y lo entrega, reconociendo que Jesucristo es inocente y es justo, el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí sellaron su suerte ellos. Dijeron que la sangre de Cristo, si es inocente, que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Disculpen. En este preciso instante en que ellos, versículo 25, dicen que si su sangre es inocente, reconocen la inocencia de Cristo, entonces que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso que actualmente esos 9.7 millones que viven allá en Israel son descendientes materiales y espirituales de este pueblo, de esta gente que rechazó a Jesucristo. Por lo tanto, la sangre nunca dejará de ser derramada en ese lugar. Siempre hay atentados, nunca habrá seguridad y paz. ¿Por qué? Porque el orgullo del ser humano es mucho.
Es mucho para reconocer a Jesucristo que fue el Mesías. Prefieren la muerte, prefieren el sufrimiento, prefieren vivir entre los Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista de Irán, ¿no?, contra ellos. Prefieren vivir a salta de mata antes de reconocer a Jesucristo, antes de reconocer al Mesías, porque pueden hacerlo. Hay muchos judíos mesiánicos en Europa y en Estados Unidos que dejaron el judaísmo. Pero estos de aquí, en esta tierra que de santa no tiene nada. La Biblia no habla de tierra santa, habla de un santo, habla de la ley santa, habla del santo sábado, habla de Jesucristo, que es santo, perfecto y justo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay tierra santa donde hubo cohecho, hubo fraude, hubo coima, hubo asesinato, hubo traición, hay deslealtad y está el anticristo. Porque no hay peor anticristo que aquel que conociendo a Cristo lo rechazó. Están allí. Entonces, para terminar este video, que tiene como objetivo es aclarar el porqué. El porqué está aquí en Mateo capítulo 27, versículo 25. Ellos dijeron que si su sangre es inocente, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Dios, que es respetuoso de lo que dicen, por eso que cuida tu lengua, cuida lo que tu corazón está diciendo, está tramando. Quizás estás tú pasando en tu vida, en tu país, por las malas decisiones de tu juventud o de tu adultez, o por una palabra, por un mensaje que estás dando, por una palabra has echado suerte sobre tu vida. Ten cuidado. La palabra dice, antes que hables, pon cuchillo a tu garganta y ve lo que vas a hablar. Ellos deliberadamente dijeron, crucifícale, y dijeron que su sangre sea sobre ellos. Por eso no va a haber paz sin haber sangre derramada en aquel país, en aquella ciudad de Jerusalén, en aquel país de Israel, cuya capital es Tel Aviv. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.